there. Bueno, buenas noches. Hare Krishna. Radhe Radhe. Bueno, para los que no saben, venimos haciendo clases de los Narada Bhakti Sutras, que son los aforismos sobre la devoción. Grandes ideas en pocas palabras, son los aforismos. Y venimos leyendo, vamos a empezar el capítulo 4, que es la excelencia de la devoción, que es el Sutra 25. Pero, can I just review the previous 5 or 2? Ok, vamos a empezar desde 4. Dice, si no se escucha me aclara. Satu karma jnana yogeryo vyadhikatara. El sendero de la devoción es superior al sendero de la acción, el sendero del conocimiento y el sendero de la contemplación disciplinada. Comentario. Ese fue el sutra. Hay 4 senderos los cuales conducen al aspirante al Señor. El sendero de la devoción, el sendero del conocimiento, la acción y la contemplación disciplinada. En este aforismo el sabio Narada trata de establecer la devoción como el sendero más elevado para alcanzarlo a él. Cita de Bhagavad Gita 6.46-47. Dice, un devoto es más grande que uno que ejecuta penitencias intelectuales o acción fruitiva. Vuélvete un devoto, y el más grande de todos los devotos es uno que me adora a mí con fe firme. Fin de la cita. Ni siquiera el yoga, el sankhya, la ejecución de deberes sociales, el estudio escritural, ni la renunciación a las actividades puede capturarme a mí tanto como lo puede la devoción madura. Cita del Srimad Bhagavatam 11, 14, 20. Muchos maestros espirituales colocan gran importancia o mayor importancia en los senderos de la acción, del conocimiento o de la contemplación disciplinada. Aún así, en las escrituras hay ejemplos numerosos los cuales confirman la superioridad de la devoción. Número 1. El sendero de la acción. Se menciona en el Bhakti Sandarbha, sección 99, donde se revela la incertidumbre y la miseria involucradas en alcanzar los frutos de este sendero, del sendero de la acción. Pero en el caso de la devoción, el éxito está asegurado y la experiencia de felicidad del practicante devocional, incluso en el estadio inicial de la práctica devocional, es superior. En una conversación con Sut Maharaj, el sabio Shaunaka dice, hemos estado ejecutando ofrendas de fuego al Señor por mucho tiempo y nuestros cuerpos se han vuelto negros por el humo. Aún así, el éxito no está asegurado. Pero tú estás dándonos gran dicha y bendiciones con las intoxicantes y dulces historias, dulces como la miel, de los pies de loto del Señor Krishna. Sacado del Srimad Bhagavatam 1, 18, 12. En el caso de una ofrenda de fuego, llamado yagya, no hay seguridad del éxito, debido a que hay muchas posibilidades de cometer errores mientras se ejecuta el ritual. Por lo tanto, el éxito está en duda. En la cita mencionada del Srimad Bhagavatam, uno debe entender que la incertidumbre y la dificultad de este sendero están siendo señaladas, específicamente en relación a la ofrenda de fuego. Esto también se aplica a todas las otras formas de acción, mientras en donde la acción significa ejecutar acciones para complacer al Señor, de modo que Él pueda complacer nuestros deseos personales. Eso es acción. Por otro lado, en el Brahma Vaivarta Puran, el señor Vishnu le dice al señor Shiva: la gente ciertamente me alcanza
si me desean. En Kali Yuga es inútil tomar refugio de los deberes sociales pensando de que uno me puede alcanzar así. Las vidas de tales personas están desperdiciadas en la era de Kali. Pero no es así con aquellos que toman refugio en mí. Fin de la cita. Esto puede ser entendido a través de la historia sacada del Mahatmya, del Kartik Mahatmya, las glorias del mes de Damodar, sacadas del Padma Purana. Una vez hubo un brahmana llamado Vishnudas que vivió en el reino de Chola. Él siempre ofrecía puro y amorosa devoción al Señor. El rey de Chola tenía un competidor. El rey de Chola competía con Vishnudas para ver quién podría alcanzar al Señor primero. Él preparó muchas ofrendas de fuego y ejecutó muchas ceremonias para el Señor. Aún así, el rey no lo pudo alcanzar. Luego, él abandonó los sacrificios y le pidió al sacerdote Mudgal que lo aconseje. El rey dijo: he hecho demasiadas ofrendas, dado caridad y he hecho muchas otras cosas para competir con este Brahmin. Pero él ya ha alcanzado la morada de Vaikunta, el reino de Dios. Hablando de este modo, el rey se levantó enfrente del fuego de sacrificio y habló las siguientes palabras 3 veces: por favor, otórguenme devoción inamovible a Vishnu en el cuerpo, mente y discurso. Hablando de este modo, con gran humildad y tomando refugio en la devoción exclusiva al Señor, él se ofreció a sí mismo en el fuego de sacrificio y abandonó su vida. Al hacer esto, él inmediatamente alcanzó la devoción. Fin de la cita de el Kartik Mahatmya. En el Bhakti Rasamrita Sindhu 1, 2, versos 246 y 247, el Señor Krishna dice: los devotos sabios no aceptan los deberes sociales como una práctica devocional. Uno debe tomar refugio de tales deberes solo hasta que uno haya desarrollado indiferencias hacia ellos o hasta que la fe surja por compartir historias acerca de mí. Fin de la cita. Por lo tanto, uno puede concluir que el Señor Krishna no está complacido meramente por sacrificios y actos de caridad. Es solo la devoción lo que causa su placer. Hasta ahí el sendero del karma, o lo referente al karma. Ahora, 2. El sendero del conocimiento. Numerosos versos se han citado, los cuales expresan el desinterés por el sendero del conocimiento. Algunos de esos ejemplos, los cuales muestran cómo el sendero de la devoción es superior, son presentados en este aforismo del Srimad Bhagavatam 3, 5, versos 45 y 46, se dice: por beber el néctar de tus historias, los corazones de los devotos son purificados. Ellos alcanzan el entendimiento iluminado de ti. Alcanzan la liberación de la pasión hacia todas las cosas materiales y con facilidad alcanzan tu morada eterna. Otros conquistan sus naturalezas más inferiores y te alcanzan a través de la meditación. Pero esto es muy difícil, mientras que un devoto te alcanza a ti, simple y sin dolor, tan solo por servirte con amor. Fin de la cita. De la respuesta de Krishna a una de las preguntas de Arjuna en el Bhagavad Gita, capítulo 12, verso 1, la misma conclusión se extrae. Dice: aquel que es más sabio, dice, uno que me adora y me sirve y te sirve en el sendero de la... ¿Quién es más sabio? Perdonen. ¿Quién es más sabio?, preguntó Arjuna. ¿Uno que te adora y en el sendero de la devoción?
o aquellos que adoran tu aspecto impersonal, inmanifestado. Y el Señor Krishna contesta, Bhagavad Gita 12, del verso 2 al 5. Yo considero que aquellos que me adoran a mí, los cuales me recuerdan a mí constantemente con gran fe, los reconozco como los mejores devotos. Aquellos los cuales contemplan lo inmanifiesto, el Brahman indiviso, mientras que controlan sus sentidos y muestran una actitud imparcial hacia todas las cosas, también me alcanzan, pero su sendero es mucho más difícil. Fin de la cita. De acuerdo a aquellos que siguen el sendero del conocimiento, los gyanis, el mundo es una matriz de ilusión. En contraste, un seguidor del sendero de la devoción no niega cualquier elemento del mundo debido a que su Señor es el creador y Él existe en todo. En términos simples, un fruto consiste de semillas, una cáscara y la pulpa. Si uno rechaza uno de los constituyentes de esta fruta, entonces, ¿qué parte de la fruta determina su naturaleza real? Si uno quiere conocer el peso de la fruta, uno debe pesar las semillas, la cáscara y la pulpa y todos los otros componentes, los cuales complementan lo que es verdaderamente una fruta. El Gyani efectivamente rechaza la existencia de todos los elementos de la creación y solamente acepta al Creador. En el Bhakti Rasamrita Sindhu 1, 2, versos 248 al 250 se dice: el análisis intelectual y la renunciación son ayudas en el comienzo de la práctica de la devoción. Sin embargo, ellas no son prácticas devocionales en sí mismas. La devoción es muy suave al principio y requiere de un corazón suave también, mientras que el análisis intelectual y la renunciación causan que el corazón se vuelva duro. Por lo tanto, estos dos son generalmente no recomendados a un aspirante en el sendero de la devoción: la renunciación y el análisis. Esos dos no se recomiendan para el aspirante en el sendero de la devoción. Fin de la cita. Ahora 3. El sendero de la contemplación disciplinada. Yoga significa unirse. En el Raj Yoga o Ashtanga Yoga, la palabra Ashtanga significa los 8 miembros. En otras palabras, los 8 estadios. Mientras que la práctica, en donde la práctica física de posturas y técnicas de respiración son un pequeño aspecto del sendero completo. La meta o el 8º miembro es la unión del alma con el Señor. Tradicionalmente los sabios y videntes ejecutaron estos ejercicios físicos con motivo de preparar el cuerpo, el corazón, la mente para la absorción interna, la concentración, luego la meditación y demás, luego unión con el Señor. La mente y el cuerpo son purificados mediante la ejecución de posturas, asanas, el control de la respiración, pranayama, técnicas de limpieza interna y externas, kriyas, y la meditación, el dhyan. Este sendero era tradicionalmente practicado con el único propósito de la satisfacción espiritual. Si esta motivación está ausente, no se puede decir que técnicamente esto se llame Raja Yoga. Aún así, este sendero aún no es superior a la devoción, y las razones las explica el Señor Krishna a Muchukunda, sacado del Srimad Bhagavatam 10, 51, 61. Dice: oh rey, uno que no es un practicante de la devoción trata de varias maneras el controlar su mente, pero no puede sobrepasar
el clamar del alma por los placeres sensoriales, incluso a través de la respiración controlada y otras prácticas. De este modo, su mente a menudo se rechaza concentrarse en eso, de ese modo su mente a menudo se enfoca en aquello que atrae los sentidos. Fin de la cita. Por lo tanto, alcanzar al Señor, el sendero de la devoción, superior a todas las otras prácticas y acciones, los cuales no los sirven directamente, ese sendero es superior. Voy a leer de vuelta el verso y podemos hacer preguntas. El verso dice: el sendero de la devoción es superior al sendero de la acción, Karma Yoga, el sendero del conocimiento, Jnana Yoga, y el sendero de la contemplación disciplinada, Raj Yoga. Si a alguien le quedó alguna duda o algo que no haya sonado coherente o que no lo haya traducido correctamente, pueden decirlo. Questions. Preguntas. ¿Puedo pedir si podés repetir lo último que me perdí en el breve? ¿De lo que Krishna le dice a Muchukund, esa última parte, o un poquito más atrás? Pues no, lo que es el último párrafo, que hablabas de la diferencia entre la devoción, la tercera parte era. La tercera parte, bien. I'm going to read again the third, path. El sendero de la contemplación disciplinada. Dice, el yoga significa unirse o acoplarse. En el Raja Yoga o Ashtanga Yoga, el yoga progresivo hacia la iluminación espiritual, en la palabra Ashtanga significa 8 miembros, o en otras palabras, 8 estadios, en donde la práctica física de posturas y técnicas de respiración son un pequeño aspecto del sendero general. La meta o el octavo miembro es la unión, de hecho, del alma con el Señor. La entidad viene con nosotros, si viene con nosotros a través de nuestra concepción, nosotros traemos nuestro sentido devocional. Eso no se puede cultivar. ¿Cómo es eso? Entonces, si es concentrarnos en nuestra devoción inherente o si debemos concentrarnos en la personalidad de la devoción. Claro, para poder crecer en ese sentimiento, o nosotros ya venimos con ese sentimiento y en algún momento de la vida hay algo que lo detona. Excelente pregunta. So the question is, for advancing, should we focus on our own sense of devotion, which we may bring from past lives, and these are the faith we have inside, the inherent faith of the soul, or we should contemplate the personality of devotion? You see, the personality of devotion, like let's say Radharani. The person who comes with the faith, or born with the faith, or born with the devotion, that person do not have the vision in his life, that how he would make the devotion successful, or that devotional life successful. He doesn't know. He doesn't know the path, he just have the love. He doesn't really know that how to reach that state unto him. Para una persona que nace con devoción, esa persona nace con amor, pero aún no conoce en esa vida cuál es el sendero para avanzar desde ese momento en adelante. That is why we always need a spiritual master in our life who have been through to that path, to the same path, so he can guide us that what are the what problems comes and how to actually reach smoothly and get rid of all the problems and reach to the destination. Por eso, para seguir avanzando desde donde uno está, uno necesita una guía superior, que es el maestro espiritual, para que uno, de una manera muy gentil y muy natural, uno avance en la vida devocional en lugares a donde uno no había estado. The one who born with the love, it is like I've had a feeling that I wanted to go to the Himalaya, but I do not know that to go to Himalaya, what are do's and what are don'ts. Como una persona que nace con devoción,
es muy similar a una persona que tiene un deseo profundo de, digamos, ir a los Himalayas, pero de que no necesariamente conoce cuáles son los mejores caminos, los peligros y por dónde ir mejor. So I have just the liking and my desire in myself, but I do not really know how to reach there. Entonces yo tengo el deseo en mí mismo y tengo la aptitud, pero yo no sé cómo alcanzar ahí apropiadamente. And I do not even know that this specific thing is Himalaya. Y tampoco sé necesariamente que esto en especial es lo que se entiende como los Himalayas o el lugar que queramos llegar. There are so many different peaks are there. The mountains are there. I might think that this is Himalaya and I actually go on to it. Uno puede acercarse a los Himalayas con un sentimiento muy general de que son un gran lugar, pero hay muchas montañas. Uno puede querer ir a un lugar, pero no específicamente saber a qué lugar dentro de esa gran cantidad de diferencias que hay. Let's talk about Columbus, who always wanted to go to India and discover India, but he went to the different places and started feeling that this is India, but basically he never went to India. Pula das. Columbus. Colón. Ah, tal como Colón, que él quería ir a la India, pero estuvo por todos lados, pero de hecho no conoce la India. Because he did not know the destination, he did not know the path as well, but he was discovering, and he wasted all his life finding that, where that India is. Por no saber el sendero, ni siquiera cómo era el lugar, pero él teniendo simplemente eso inherente de moverse hacia ese lugar, ¿no? Paralelamente a lo que hablábamos, esa persona nunca llegó, pero gastó toda su vida en tratar de ir, o gran parte, digamos, pero le faltaban las direcciones correctas, ¿no? So the person who have the desire is something, but that person do not have the vision and do not even have no knowledge that how he actually can reach. So if I want to go to Himalaya, either I will go and buy those persons' guidebook who have been to Himalaya, or I will try to approach those people who been to Himalaya, so I will go and directly talk to them. Entonces, una persona puede tener el deseo de llegar, pero se debe complementar con una guía. Y tal cual como si yo quiero viajar a los Himalayas, lo que de repente tengo que hacer, lo más directo, lo más obvio, es ir a personas que sepan cómo llegar y cómo moverse ahí y conseguir una guía o un manual de cómo movernos en ese lugar. So in the same way, scriptures are like our guide, but the masters who have been on that path, on the devotional path, who have realized the Lord and who has written the instruction in their books, we follow them, and because they basically know that what to do and what we should not do on the path of devotion. Entonces el manual guía se entiende que son las escrituras, y las personas que han caminado el sendero son los devotos avanzados y los maestros espirituales, que al encontrarse con personas que todavía están queriendo avanzar, muy amablemente, con la guía que ellos tienen y la experiencia, y usando nuestro deseo, nos llevan y nos van dando las indicaciones necesarias para estar avanzando. Se puede avanzar, digamos, en lo espiritual leyendo individualmente las escrituras y el método espiritual. Can we make advancement in the spiritual life reading by ourselves the scriptures without the guidance of the guru? No, because the first thing is that the scriptures are not that easy to understand. If I just give you the 84 aphorisms, you cannot really understand that what is the depth of it. Only those people who are realized, who are masters about it, do really know that what the scripture is even talking about. El problema vendría con la profundidad de lo que la escritura quiere decir, porque la escritura es evidente lo que dice, pero hay algo que es profundo, que de ahí que se necesita un maestro, o de que existan maestros, ¿no? Para marcar las cuestiones más profundas. Más profundo. Sí, porque es como muy vasta la escritura. Let's say, take it again as an example, I'm going to Himalaya, right? Now, I'm going to Himalaya. So now the guidebook says that from this place I have to take a left, from other point I have to take a right, then again there will be the exit way will come,
yeah, roundabout will come, I have to take the fourth, out. But on a very same time, the master is someone who will say that when you will take left, the road is like this, you have to be careful from that colony, Details. from that place. He will speak in that way. So, it is essential in that. Scriptures are telling you the things, but the depth will come from the spiritual master. Digamos como ejemplo que una persona, nuevamente pensemos en ir a los Himalayas y que conseguimos un manual. Y el manual nos dice, bueno, 100 metros hacia arriba está esa parada, después pegan una vuelta, caminan tanto, después giran y siguen unos 300 metros y después se van a encontrar con tal lugar, indicaciones directas de un manual. El guía o el maestro es la persona que nos va dando detalles, como por ejemplo, mira que el camino está roto, cosa que puede ser que no esté mencionado, o mira que puede pasar tal cosa, o detalles que no están necesariamente, son los que no sean notorios. Volviendo a la pregunta anterior sobre Bhakti Devi, si uno no se debería rendir a Bhakti Devi como madre, como una madre conoce a su hijo, la madre conoce qué guru necesita, dónde llevarlo para su, más que nada como la madre lo conoce para despertar la visión, o sea la madre misma te otorga todo, si uno no debería rendirse como madre a Bhakti Devi, o sea como persona, como ser como entidad mismo, para que la lleve al guru, para que lleve todo, para que le lleve el camino espiritual. Como al mejor guru que ella considere que es para su hijo. Lo entendí. ¿Está bien la respuesta? ¿Te quedó algo? No sé, se fue igual. Quizás ahora la pienso y te digo. No, me parece que no es exactamente lo que estaba preguntando. Está perfecto en relación con el guru, pero yo hablo de la entidad primaria que viene con uno. Si eso es de alguna manera también, quizás redondeando él con lo que es llevar a la entidad, si la entidad te lleva a ser maestro o uno. Yo tengo una hija, por ejemplo, yo quiero que mi hija, como yo asisto a mi hija si ella no tiene, o uno considera que no tiene, ese sentido profundo de devoción. Eso si es que viene o uno lo fomenta. No sé si está personal también, ¿no? She's not clear about the question. She's saying that this is correct, but he's talking about the necessity of the meditation of the devotee. Should rely only on our devotion, or we need to have a very clear depiction of the personality of devotion, that entity that is going to take us, that is going to purify us. Let's say the Guru, let's say the Radharani. That Try to understand the question. you see that the Vaishnava has Ishtadev and has devotion. So for a Vaishnava, it is more important to rely on our devotion, the things we know and we can do, or just to, concentrate on the deity, or let's not say the deity, but your Thakur, your Ishtadev. What the question is here? That is the question. What is more important or more, necessary? The question is To still think not. about God, or just to make devotion without thinking of the object or the personality of devotion, you see? No, the object is always necessary to think in the Vaishnavism. The first thing, the love cannot really generate without the object. Ahora, ese objeto o la personalidad de la devoción que yo le comenté puede ser el Guru o Radharani. Eso, una persona no puede generar devoción en la vida si uno no contempla el objeto al cual uno le profesa devoción. If I say that there is a one Peter who lives in Mother Prata, start meditating about that name, person named Peter. You cannot really, you have no picturization in your mind, you cannot really start meditating of that person. Tal cual como si yo te digo que existe un Pedro en Mar del Plata y que te hagas una idea de él simplemente por saber el nombre. Pero eso es como enfocar, eso es un enfoque, enfocar la devoción a determinada personalidad, en nuestro caso, enfocar la devoción en Krishna, pero como entidad
¿O como entendés? La respuesta La está entidad es la que nos lleva a Krishna, al maestro. La entidad misma dentro de nuestro corazón. Cuando me hablaste de la entidad, te acabo de decir que puede ser el guru que te lleva a Krishna o puede ser Krishna mismo. Es el objeto de la devoción, ¿no? Entonces lo que está diciendo, para ver si por ahí te aclara algo, el final de la respuesta te doy. ¿La devoción es el maestro? No, la devoción está en vos, pero vos justamente la pregunta era si dependemos de nuestra devoción o si hay una entidad, ¿no? Que es más o menos todos entendiendo lo mismo, ¿no? Sí. Entonces, déjame que te termine de decir esta última respuesta, de que vos podés querer concentrarte o tener una idea de quién es esa persona a través del nombre. No, vos tenés que tener una forma. Nuevamente, cuando vos definís esa entidad, ya sea que le digas guru, como le digas, una vez que vos a través de esa entidad, De la imagen. no es el Dios que está en el otro lado, eso es lo que vos preguntás. Es esa entidad que vos atesorás en tu conciencia. A través de eso vos desarrollás devoción. Si vos no lo estás contemplando las cualidades de una personalidad, vos no podés contemplar ningún objeto al que apegarte. Y lo que acaba de decir es que a través de un nombre no podés definir un objeto. Es solamente a través de las cualidades. Entonces vos meditás en la entidad de la cual vos extraes devoción, digamos la devoción de Radharani. Pero no estás teniendo Radharani específicamente en tu cabeza. Radharani es la meta, pero la invocás. Si vos no la invocás en la forma y vos la invocás con un nombre, es como que no. Tenés que meditar en la forma. Esto es lo que él acaba de decir. ¿Puede ser que me haya acercado un poco más? No sé, igual sí, capaz que sí, si esa es la respuesta, esa es la respuesta. No, por ahí puede ser Quizás que la no. pregunta, pero no sé. La pregunta es como que vos querés saber si es voluntad del propio ser, por propia voluntad. No, aparte vos preguntaste o- algo de tu bebé, dijiste, Sí, perdóname, exactamente. dijiste en el caso de mi hija, o sea, ella puede ser que no lo traiga consigo la devoción y sea así. Claro. Diste ese Bueno, es ejemplo. así, entonces Claro, es eso es lo que devoción te como preguntaba. entidad. Si la devoción uno Devoción la como entidad trae, bien o no es viene algo con que... La devoción, Esa que es la pregunta. esa pregunta fue lo primero que contestó diciendo, los que vienen con devoción todavía necesitan una entidad guru, ¿no? Los que tienen devoción. De lo contrario, dice de que si los que quieren obtener devoción solo tienen un nombre, no, tienen que cultivar una entidad, una contemplación de una entidad. Si por ahí es más, si por ahí en realidad es más profunda la cuestión, después de la clase yo te traduzco y podemos preguntar más puntualmente. Igual está bien. ¿Se entiende como la idea? Una entidad espiritual, así, una O sea, entidad, la no le digamos de personalidad. otra manera, el sendero espiritual tiene que ser una personalidad espiritual. La imagen de Krishna. Can we take, the other question was, can we consider that we need to surrender to Bhakti Devi as we are his own sons and she's the mother that knows all that the son needs and knows even the guru, what guru do you need, so we should take like Bhakti Devi as a mother? That was the other question. He asked this question. Aris. Bhakti Devi comes when, or the practices which we do in the Bhakti, it all comes when we take the shelter of the Guru. And then Guru gives you the Bhakti, Guru gives you the chance that how you can actually worship and devote yourself to the Bhakti Devi. Then by surrendering only, afterward Bhakti Devi start to take care of you, but the surrender means the proper full surrender of yourself. Maharaj lo que explica es de que para una persona que no está en el estado elevado, en la cual se puede relacionar directamente con Bhakti Devi en su forma más misericordiosa desciende como el maestro espiritual. Se explica en todas las escrituras. Para que los que no se pueden relacionar con Dios adentro, aparece como el maestro espiritual. Es solamente, cuando uno se encuentra en esa instancia de necesidad, es solamente a través de esos escalones que uno sube después más adelante. Entonces la devoción, que es Bhakti Devi, se aprende del maestro espiritual y sí, uno se entrega todo el ser directamente. Claro, pero entonces estás diciendo, contestando lo mismo, que cuando uno desea tener un guru, Bhakti Devi te lo entrega. So when you desire to have a guru, Bhakti Devi will give the guru. Sí. When you desire to have the guru, Bhakti Devi will give the guru.
Bhakti Devi will not give the guru. Bhakti Devi no va a dar el guru. Krishna, he himself is the guru, and when you want to surrender yourself, then only he comes in a way or where, see, there is a two types of, you can understand in a very simple way. Maharaj dice que Krishna es el guru y de que hay dos ejemplos que va a dar para entender esto. There is a love marriage and the arranged marriage. Existen dos clases de casamientos, los arreglados y los de amor de verdad. The love marriage means that you choose your better half in your life. El casamiento por amor sabemos que es el que en el cual uno elige libremente cuál es la media naranja de uno. That there are thousands of or millions of women, but one day you will find someone where you will feel that that person is for yourself. And then slowly the relationship will start and you will get married. Considerando que pueden haber millones de mujeres, solo uno está esperando por la que sea especial para uno, y solo ahí una persona se va a casar, teniendo muchas otras también, pero solo uno elige una. The second one is arranged marriage. I do not know how it works here, but in India or everywhere it works like the parents or the guardians, they basically choose the right person for you, a partner, and then they will arrange the wedding and they do the wedding of yours. Desconociendo cómo es acá en Argentina, Maharaj explica que los casamientos arreglados en la India se hacen a través de los padres eligen, los parientes eligen a la persona y las unen. We say that the marriages happens in the heaven. What's the proverb? They are made in the heaven. They are made in the heaven. Marriages are made in the heaven. Hay un proverbio que no sé identificar, que Maharaj menciona de que los casamientos son divinos, o que están hechos desde el cielo, o que tienen que ver con el cielo, con la relación en el cielo. Divina. Can say that in India we say that the relationship is made in the heaven, and for the 7 lives, that the woman and the man will be there for the 7 lives, the one by one lives. Y que en el casamiento, que es un casamiento divino en donde del cielo, una persona se compromete a estar con la otra durante 7 vidas. In a very same way, now apply the same rule of guru in the path of devotion also, or just in the path in the life of disciple. That there are so many gurus, yeah. So either in the thousands of gurus, one day the devotee will feel the connection between him and his guru and will go and surrender himself. Análogamente, como hay muchas mujeres, pero el hombre que busca su verdadera mitad y su complemento no va a estar va a esperar a la persona indicada. De la misma manera, el aspirante espiritual se ve con varios gurus durante todo el tiempo de su vida. Hay muchas personas avanzadas, pero solamente él está esperando a esa persona. The second one is arranged marriage, as I said. So arranged marriage here is also, let's say he came to me. Ahora Pankaj came to me and his child is very small. She doesn't really know about so much. So he actually arranged the Diksha thing, and he asked his daughter that if she could come and take an initiation. She was ready because she has a faith on him that the master he will choose for her would be would be best for her. So she will accept it and I accept it. So that would be the arranged marriage. Entonces, ahora considerando la analogía con el casamiento arreglado, hay un ejemplo. Pankajangri hizo que su hija se inicie con Maharaj, porque ella tiene fe en Krishna, tiene fe en él, y Maharaj arregló para que, aunque la hija, que no sabe muy bien de qué se trata, ni quién es él, ni nada, que pueda empezar de la devoción a través de un maestro espiritual. Entonces él, mediante su arreglo, mediante su ayuda, generó una conexión espiritual entre de guru y discípulo.
if you go in the Shastras, back in the Shastras, in those Shastras you also find that Lord Shri Krishna, gurus, yeah, he did not go to choose them. They were in the family guru, they were already arranged there. You know, the family already arranged the guru and he had to go and take an initiation or had to go to learn the, in the Sandipani Muni. Or if you come to the Lord Shri Ram, in the Lord Shri Ram case also the guru was already there. So according to the, if we talk Veds and all the different scriptures, they always preferred the arranged guru on that time. En las escrituras antiguamente la preferencia era por el gurú arreglado. ¿Por qué? Las personas nacían y existía en la cultura védica antigua, en esa época existía el gurú que era el familiar. Y las personas nacían y estaba el gurú de familia como el médico de cabecera, era el gurú, ¿no? Entonces todas las personas que nacen se inician con ese maestro espiritual. Así le pasó a Krishna, o existe un gurú que es el superior y todos van a verlo, como en el caso del gurú de Krishna, que era Sandipani Muni, o en el caso de Ramachandra, que era Vashishta Muni, ¿no? Vashishta, el gurú de Ramachandra. Eran gurús que ya estaban ahí y de que les correspondía a ellos ir a iniciarse con los que eran los mejores, ¿no? So there's always the two types of gurus in there. These two types of relationships are there. Either love relationship where you feel that the guru which you find is the one where you feel connected and you want to follow the same path which your guru is following, or your parents, your guardians find that what is right for you and then they arrange the guru for you. Entonces, nuevamente volviendo a la pregunta, existen dos clases de relacionamientos con el gurú. Los que ya están arreglados y que ya se da todo automáticamente, o la persona que está esperando y está buscando la persona a la que él quiera seguir, o la persona que le caiga bien, o la persona con el que encuentre una conexión que no se está dando ya de antemano de otra forma. A mí me pasó eso y ayer no encontré. No. Pero es como que citaba que ya había como un arreglo anterior, por eso lo sentías que cuando lo veías, que había un arreglo anterior espiritual con esa persona. Puede ser. En lo divino, por eso te ibas a encontrar. Si uno debería permanecer como en un sadhana interno, trabajar internamente para estar con la claridad para ver eso, o además, o uno debería orar como Gajendra cuando está atrapado por el cocodrilo, que tuvo que orar para esperar o pedir. Sí, o las dos cosas. Asistir a la oración porque uno no puede salir, y aparte el sadhana interno para poder tener la visión, para poder... Si son las dos cosas, lo estás aclarando, o si no, tenés que preguntar una de dos. Preguntar que si uno podría orar o qué aconseja más, la oración, o para pasa que son las dos cosas, el sadhana lo tenés que mantener siempre. Bueno, le pregunto. So what is more advised for the disciple that has, for example, Krishna had arranged the guru, the karma is there, the spiritual energy is there, the guru is there, so they take, right? But for those that they do not live like that, they don't have the mercy. So the sadhak, what is advisable? It is advisable to take an association first, so they can understand that what their mood is, what the guru's mood is, and if they are being compatible or not, and if the disciple or the sadhak can actually follow the guru's instructions and reach the Supreme Lord. Cuando no se está dando o una atracción espontánea irrevocable, o que el guru esté ahí, el devoto lo que tiene que hacer es buscar asociación y chequear su relación. Si esta persona de hecho puede formar parte de lo que es un maestro espiritual para mí, o si yo puedo considerarme un discípulo de esa persona. Asociación. Because that association will tell him, or he would even understand that what is right and what is wrong for him in there. En la asociación está incluidos, la asociación con el devoto revela lo que está bien y lo que está mal para seguir avanzando en esa misma, en madurar esa relación guru-discípulo. It can be understood again in the same example of this love marriage and arranged marriage.
Even in the love marriage you will go, yeah, you will try to spend some time even after get attracted towards the woman. Lo mismo pasa con los casamientos arreglados o por amor. Hay personas que pueden antes de decidir si esta persona va a ser la persona elegida para mí, pasar un tiempo antes o empezar a conocerse. Y así después se puede, para algunas personas que no son llevadas a una espontaneidad, que todavía no sienten eso, ni de que están unidas ya con alguien, esas personas a veces pueden querer conocer a la gente de la misma It's manera. like you are associating with that woman to understand that whether both of you are compatible for the marriage or not. Sin ir más lejos, asociarse con una persona para averiguar si somos compatibles o no. So that association will actually make you understand that what your mood is and what other person's mood is. In a very same way, the association is very compulsory, and that association make you understand that whether you are associating with the right person or not, with the right guru, or the guru which you want to choose is right for you or not. Básicamente, mediante conocer a una persona, podemos entender si nuestros humores son compatibles o no. De la misma manera, la asociación es obligatoria. Puede ser que no esté el guru en la fe de uno, pero uno debe asociarse con devotos mayores o con una persona que uno piense que pueda llegar a ser guru para chequear si verdaderamente hay una compatibilidad, qué le falta a uno y así. In the scripture it is mentioned that the period of that time also, yeah, basically now people can say that we are still associating and understanding each other even spending 5 years together, yes. So here in this spiritual life, if one wants to actually take the spiritual life seriously, then the 1 year is mentioned, that 1 year one should actually associate with the guru. Así como hay personas que después de 4 o 5 años todavía se están conociendo, de la misma manera en las escrituras se menciona un tiempo en el cual uno debe aproximarse al maestro espiritual y tratar de entender si se puede dar una relación. Y eso es un tiempo de 1 año. But again, it is for them who did not really understand that what guru path is, or still finding that each and every minute thing in there. Eso es para las personas que todavía no tienen una decisión resuelta y un entendimiento de lo que significa el sendero del guru, deben conocerlo, o son esas personas que primero se quieren fijar en todos los detalles antes de hacer un compromiso. Who just understand in a very simple way that I have a faith on this person after talking and even after associating with that person for 1 month or 2 months and then decide it, because in a 1 or 2 months you really understand and put your faith and get married. Para otras personas es más simple, directamente por hablar con el maestro espiritual o por asociarse 1 mes o 2 meses, enseguida ahí uno se casa. And there are confused people who spend their few years and still not really not on that consciousness that whether they can actually get married to that person or not. Otros somos los confundidos, que podemos estar 1 año, 2 años o 3 años viendo, analizando, pero todavía no saber decidir si esta persona es apropiada como maestro espiritual o si yo me siento discípulo. So in here, if you have faith, if your goal and your guru's goal is, or the person you find it as your guru, yet the future guru, their goal is same, the teaching you can understand, adopt in your life and can follow the order of him, then one should really go surrender himself and take Diksha. Lo más de todas maneras aconsejable es de que cuando una persona corrobora de que la meta del maestro espiritual es la misma que la meta que uno tiene, en ese momento una persona con fe se entrega, se ofrece a sí misma en la ceremonia de Diksha, que es la iniciación. ¿Bien? Sí, igual el punto mío era si uno, como todo es otorgado por misericordia de Krishna, me parece que uno haciendo sadhana y rindiéndose a Krishna, Krishna es el que le muestra y le otorga esas cosas. Uno debe recurrir al sadhana para tener como al trabajo interior y a la oración, o sea, porque todo lo entrega a Krishna, entonces uno recurre a Krishna para que Krishna le otorgue, le manifieste, el guru por misericordia es que te lo da.
Y por dejar Después, como- si Krishna te da misericordia, Bueno, se acerca más a vos en la forma de un maestro espiritual. a eso, que uno debe ocurrir como... He's stressing the need, knowing that Krishna says, Yayatamam Prapadyante, you know, I give you if you surrender to me. He's stressing the necessity of that person that still has no information of what the Guru is, but nevertheless has the faith. He should keep on, right, with the sadhana, trying to get that kripa. See, the understanding is, you have to really understand this thing. If I will wait every day in my house with the faith that a woman will come and I will get married, and that would be the woman who is made in the heaven for me. Pensemos ahora una persona que desea encontrar a su media naranja, pero que se quede en casa esperando a que ese karma divino o a que esa luz que llega perfecto para nosotros venga, pero se queda esperándolo uno. That cannot happen. Huh? Or if I will think that, you know, the food is in the plate, now I'm doing my sadhana and I want that Krishna should come and put the food in my mouth. No funcionaría esperar. Sería como pensar de que, bueno, yo acabo de terminar mis prácticas espirituales y ahora voy a comer, así que voy a esperar a que Krishna me ponga la comida en la boca. Eso sería como ejemplo, eso sería como que no funciona así. I took this example of the marriage because every relationship in the life, yeah, we make it the day we take a birth. That there is a mother, there is a father, there is an uncle, there is a grandfather, there is a aunt. Every relationship is made the moment we actually take a birth. Entonces Maharaj toma el ejemplo del matrimonio, porque fuera de lo que es el matrimonio, muchísimas de otras relaciones ya se dan automáticamente cuando uno nace. Relaciones ya que se establecen automáticamente sin otra intervención, ¿no? Madre, padre, familiares. Sin embargo, esta no sería una relación establecida de la misma manera, la del casamiento. And these two relationships, yeah, partner, finding a partner and getting married, and finding a guru and getting initiation. These two are done by the blessing of him, but by our consciousness as well. Y acá, ya sea elegir una pareja apropiada o elegir un guru apropiado, se da mediante dos cosas: la misericordia de Krishna y la puesta de conciencia de uno, apropiada para avanzar hacia eso y estar ahí. Let's say that if you do the sadhana and ask Krishna to come, and even if he comes in front of you, but you cannot recognize him. Maybe you have seen Krishna in your life, but you cannot maybe recognize him, that where is he and in which form he came in front of you. So in the same way, the Guru maybe also have come in front of you, yes? But the Guru will not come in front of you and say, now take the Diksha from me because Krishna has sent me. Muchas personas vieron a Krishna y no sabían quién era. De la misma manera, una persona puede haber visto al Guru, pero no saber que era el Guru. The Guru will never come to you and say that I have sent by Krishna, because he is already a representative, yes? Por otro lado, el maestro espiritual no va a venir diciendo, a mí me manda Krishna. And he will never say that take initiation from me. It is all your consciousness afterward, because you have to choose your path and you have to really understand that you can really surrender yourself on the Guru's words or not. En ese momento está el aspecto de la conciencia, que uno tiene que saber si verdaderamente uno tiene una fe por esa persona o no, y si uno se puede rendir de hecho a las palabras del Guru o no. Because every Guru is actually, is related with Krishna, and he's the representative of Krishna. Por otro lado, cada maestro espiritual o cada Guru tiene una relación con Krishna y se lo acepta como el representante de Krishna. It needs your own consciousness, own decision to make the relationship happen. Eso ya está, solamente hace falta la resolución en la conciencia de uno para, de hecho, concretar
la relación. Every guru is good in himself, but the main thing is that guru's teaching is being suitable for you and for your devotional life or not. Cada devoto está bien y cada guru está bien en sí mismo. Lo que falta ver es si sus enseñanzas y su modalidad son apropiadas para ese discípulo en particular o no. Hay una forma, por lo menos para mí, que se da mucho en Occidente, donde capaz la vida espiritual no se conoce tanto, es en la que uno no está buscando vida espiritual, capaz ni siquiera sabe que existe, y uno va por la calle y te dan un libro, o conoce una persona que te dice vení a ver un programa que voy a estar, y ahí uno conoce un gurú, ¿sí? Conoce ese, no conoce 20, no medita, no hace nada, va por la calle y cuando te dan un libro o vas a un programa decís esto es lo que estaba buscando y no sabía. ¿Ese es el gurú que a uno le manda a Krishna? Porque es el único que conoce y no estuvo buscando, pero es como que el gurú vino y te buscó, ¿se entiende? Sí, es como que él te contactó. Y te re gustó. Se te despertó, dijiste esto es lo que estaba buscando y Bien. no sabía, pero él te encontró a vos, no es que vos estabas buscando. Es el que tendrías que elegir como tu gurú, Bien. el que te mandó Krishna. So considering that here we do not search for a spiritual life and we don't have many gurus to see, so let's say for instance that you were walking on the street and someone comes and gives you a book of any guru and he tells you come to the program, and then when you go there you feel like this is the great blessing and you feel like wow and it's everything. So should we understand that this is the guru we should take and that Krishna has sent that person? If it happens that it touches you. The main thing I said, the teaching, that where you can you really understand the teaching of that guru, and start, and can you actually put and invest your time in his words and follow what he is saying, then yes, you follow that. But if you are talking about that someone has come and give you a book, but it should not be taken as like there is only that guru, because in you actually born in being a Christian or in the family of some spiritual family, in Argentina. So you already had your own faith there, you already had the philosophy there, you already had the father there in the church. So everything was there, but you were not conscious on that time. The moment when you found something, you got attracted, but it does not mean that whether the philosophy is being given by them is properly to you, or on a very same time are you accepting everything which they are saying properly or not. Maharaj lo que decía era de que uno puede sentir algo espiritual, pero de todas maneras es lo que hablaba de que para concretar una relación seria uno debe concentrarse en las enseñanzas. Si uno de hecho puede seguir estas enseñanzas y entregarse así. Entonces él estaba hablando de que puede ser de que vos te sientas muy bien, pero que de todas maneras las enseñanzas no estén presentadas 100% correctamente. Esto es por un lado. Por otro lado, menciona de que tampoco uno debería considerar de que solamente existe un gurú. En el caso de los occidentales, a nosotros se nos prende quizás la lamparita en el momento que recibimos un libro Vaishnava, pero Jesucristo, por ejemplo, en nuestra propia cultura ya hay una devoción. Es que solamente uno no estaba al tanto, o de que la conciencia no estaba ahí en ese momento. Pero nuevamente, volviendo al principio, él habla de que puede haber una emoción muy grande, pero de todas maneras, en el hecho de establecer una relación completa, entendiendo lo que significa guru-discípulo con lo que significa realmente, no basta solamente el hecho de que nos guste, sino de que es una relación mutua que se tiene que ir avanzando y se tiene que ir cultivando. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, lo que pasa es que en la práctica, por lo menos en mi historia, uno conoce un gurú, ni siquiera piensa que hay otro, o sea, es como que recibió ese, lo escucha, le parece bien, te da la instrucción y la seguís. Después uno con los años se entera que hay un montón más de gurús, se entiende que hay otras formas diferentes de diferentes caminos para llegar. Eso viene después. Pero uno, me pasó a mí, me pasó a muchos, ¿no? Que uno conoce el gurú, le gusta, le da las instrucciones y no se plantea mucho. Es como que uno tiene esa emoción, piensa,
esto es lo que yo quería y lo sigue. Las dudas o los diferentes caminos vienen después. Uno debería pensar que uno se entregó a ese guru porque fue el que Krishna te lo puso primero. O uno tiene que, a lo mejor me equivoqué, o sea, ¿entendés la duda? Yo estaba convencido en ese momento, todas estas preguntas vienen después. Pero ese fue el guru que Krishna hizo que yo me cruce por la calle, porque podía haber doblado para otro lado y nunca lo hubiera conocido, ¿se entiende? So we can Por eso él dice que tenés que tomarte tu tiempo, como Pero para yo en ese conocerlo. momento no sabía que tenía que tomar mi tiempo. Fue el que apareció, fue el que me dio la instrucción, fue el que tomé iniciación y es el que empecé a seguir. Claro, No, que te no. pasó a vos. Considering claro. that Mucho we me may pasa come to eso. understand the teachings later and the details later and things later. Nevertheless, the person starts in one point, right? He may have turned right, but he turned left, you see, and the book came. So it doesn't matter if he's following everything or not, but the thing is that he starts doing something. So because the person starts doing something, can we say that this is the reciprocation of Krishna? And there is some... Sí, en el caso de una persona que empieza algo, no importa que esté con todos los detalles o no, sino que una persona, como vos decís, yo podía ir medio para la derecha, pero me fui para la izquierda, y debido a que me encontré con eso, yo empecé a hacer algo que después puede evolucionar hasta ahí. Ese primer comienzo sí se le debe entender que es la misericordia de Krishna. ¿Está bien? Sí. See, the devotion itself is not controlled by any caste, any creed, any religion. Yes, it is completely dependent. It is completely independent, completely free. The Lord Himself is basically dependent upon bhakti. Es Dios el que depende de Bhakti y reciproca según nuestra devoción. Esa devoción, por otro lado, no se obtiene una reciprocidad por nuestra casta, por nuestros estudios, por nuestra religión misma. La devoción es